Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cara y Seca de la Información, lo que hay detrás de la noticia. Ya sabés, mi nombre es Omar López y quiero hablar de economía. Es el punto donde hoy nos queremos concentrar. La crisis económica, cómo te está pegando, cómo nos estamos comportando frente a ese golpe y si es el punto terminal, cuánto más falta, de qué manera resistirla y qué escenario nos viene componiendo esta crisis económica de este gobierno de doble comando, ¿no es cierto? El Fondo Monetario, el neoliberalismo y su caterva de alianzas que nos hacen padecer una de las peores crisis de toda nuestra historia. Está con nosotros Santiago Fraschina. Él es economista, un hombre que ha trabajado notoriamente en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Es director de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Avellaneda, y yo lo digo siempre con mucho énfasis, ¿no? Porque hay lugares de resistencia en la batalla cultural y política, y uno de ellos es la Universidad Nacional de Avellaneda. Santiago, gracias por estar acá. Gracias a vos, un muy gusto amable, estar acá. che. Y quiero empezar por la pregunta capital. ¿Tenemos crisis para largo, aún con un cambio de gobierno? No, vos podés revertir rápido, siempre hablando de crisis, caída del Producto Bruto Interno. Eso lo podés revertir, obviamente, con un cambio de modelo económico, con un cambio de políticas económicas, rápidamente lo podés revertir. El crecimiento, obviamente. Este año ya está perdido, hasta el mismo Fondo Monetario Internacional dice que vas a terminar cayendo 1.7%, 1.5%, con lo cual, si el FMI está diciendo eso, la caída de la economía va a ser mayor. Pero si vos cambiás rápidamente la filosofía del modelo económico y empezás a generar un aumento de los ingresos reales de los argentinos, eso rápidamente, además por las necesidades insatisfechas que hoy tiene la población, rápidamente eso se traslada a aumento de consumo y eso te permite aumentar el nivel de venta y producción, con lo cual podés revertir la caída de la actividad económica. O sea, que estamos frente a una hipótesis, si hay un cambio de gobierno, que podemos empezar a frenar esta debacle. Sí, el crecimiento lo puedes lograr rápidamente y obviamente eso tiene que ver traccionando el consumo. El consumo representa casi el 75% de la demanda agregada, es lo que te motoriza la economía nacional. Vamos a poner un punto y aparte, abrimos capítulo 2, ¿puede ser? Sí, obvio. Digo, porque ustedes van siguiendo esto y para mí la economía es fácil. El tema es cómo lo vamos traduciendo en un medio masivo, ¿no? A ver, ayúdanos, Santiago. Llega hipótesis, llega el gobierno de un hombre, de una mujer, y dice, bueno, vamos a negociar. Los muertos no pagan, famosa frase de Néstor, y acá hay que renegociar porque así no se puede aceptar, un Estado-nación no puede aceptar esto. ¿Cuánto tiempo hay para la defensa de esa lógica de un gobierno frente a una economía que está tomada por los grupos dominantes, que van a operar, que van a presionar? ¿Cuál es el escenario, el tablero que vos imaginás con esa hipótesis? No, primero hay que ver cómo termina el gobierno de Macri, porque digo, todavía estamos a mayo, con lo cual tener presente que todavía para que termine el gobierno de Macri faltan un montón de meses. Sobre todo para una economía que está fuerte, que está prendiendo en un hilo, 10 de diciembre es el largo plazo. Entonces hay que ver cómo termina el gobierno de Macri y en base a eso hay que ver después cómo se encaran las negociaciones, sobre todo con el Fondo Monetario Internacional. Con el FMI lo que tenés que negociar es el tema de los vencimientos. Para el próximo mandato, el gobierno que venga va a tener que pagar aproximadamente entre capital e intereses 150.000 millones de dólares de deuda en los 4 años. Esos 150.000 millones de dólares es imposible conseguirlo, sobre todo ya porque el mercado internacional se le cerró a la Argentina, los bancos no te prestan más porque olfatean un default de deuda. El FMI ya te bajó casi todos los dólares, te bajó casi los 57.000 millones de dólares que se había comprometido. Yo no creo que el Fondo Monetario Internacional te preste mucho más, sí te puede prestar algo, pero tengamos presente que cuando Néstor le pagó al FMI, le pagó 9.500 millones de dólares y era el 100% de la deuda, 57.000 millones de dólares. Hoy la Argentina es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional del mundo. ¿Existe posibilidad de que se discuta reconocer una parte y no toda la deuda? Yo creo que eso es muy difícil, el tema del reconocimiento, la legalidad, porque la verdad que es el gobierno de Macri fue votado por el
por el pueblo, nos guste o no nos guste, lo votó la gente, el Congreso le votó todos los presupuestos públicos, con lo cual ir a discutir la legalidad de la deuda me parece que es muy difícil, ¿no? Tenés todas las de perder, es imposible que la ganes y vas a estar perdiendo tiempo. Te pregunto, Santiago, ¿existe otra lógica de dirimir un conflicto de estas características con el poder financiero internacional? ¿Existe otra lógica desde el punto de vista de, bueno, a ver, somos un país del Cono Sur, somos un país de uno de los puntos en disputa que con una nueva y enorme intensidad están discutiendo China, Rusia, Estados Unidos? ¿Qué peso tiene como valor agregado para esa discusión a la hora de discutir desde otra lógica? No solo cambiar los plazos de refinanciación y cómo vas a pagar, sino cambiar la lógica de cómo sería ese pago en condiciones políticas, ¿no? No, yo creo que es muy poca en el sentido de que inclusive cuando vos le estabas ganando, o por lo menos le estabas dando una batalla a los fondos buitres, que estaba teniendo repercusiones internacionales, inclusive en la ONU y países europeos que se habían declarado a favor de la posición argentina, en el 2016 le terminaste pagando a los fondos buitres, con lo cual los fondos buitres ganaron por goleada, y ahora vos si querés reestructurar una deuda como hizo Néstor y Cristina, Néstor en el 2005 y Cristina en el 2010, la verdad que es muy difícil en este contexto porque cualquier bonista te va a decir yo prefiero ser un fondo buitre a entrar en una reestructuración de la deuda, porque los fondos buitres terminaron ganando muchísimo más plata que aquellos que sí entraron en la reestructuración de la deuda, con lo cual vos a ir a una renegociación parecida a la del 2005-2010, hoy en este contexto, habiéndole pagado a los fondos buitres, es muy difícil, es mucho más difícil que antes. Obviamente hay que ver, si esto te lo digo ahora, pero si el gobierno de Macri termina defolteando la deuda, es otro cantar. A ver, para explicar sencillito y claro, ¿no? Poniendo la pelota al piso. Hipótesis 1, defoltear la deuda el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué le implica a la sociedad argentina esto y hacia la negociación del futuro gobierno? No, a ver, nadie quiere que se defoltee la deuda, nadie. Claro. Nadie porque hoy el default de deuda, la salida en un default de deuda es una crisis hiperinflacionaria, porque si vos defolteás la deuda, el tipo de cambio no tiene límite, porque se devalúa, eso se traslada a precio, y se traslada a precio y termina en una crisis hiperinflacionaria. Por eso hoy una crisis defolteando la deuda es más parecida al 89 que la del 2001, una crisis hiperinflacionaria como terminó el gobierno del mandato de Alfonsín. Entonces nadie quiere terminar con una crisis hiperinflacionaria porque eso lo terminan pagando sobre todo los sectores más bajos ingresos y la clase media. Ahora, eso, si vos, hoy el gobierno de Macri termina defolteando la deuda porque no le alcanza los dólares, obviamente con todo lo que le está dando el Fondo Monetario Internacional tendría que llegarle por lo menos para este año. Obviamente el bonista no está pensando solamente en este año, está pensando también el año que viene, porque ¿dónde van a sacar? Vos fijate que de lo que nos prestó el último préstamo que nos dio el FMI, que fue de 10.800 millones de dólares, en un mes se fue el 84% de esos dólares. No hay límite a la fuga de capitales. Mucha gente, Santiago Fraschina, se pregunta, ¿qué va a hacer el gobierno si viene un gobierno democrático, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿Va a plantear que se investigue dónde está esa plata que se fue del país? ¿Hay posibilidad de recuperar algo? ¿O es una banda descontrolada que invirtió, que generó un endeudamiento fenomenal y que ahora paga el pueblo argentino, la plata se fue y ya nunca más lo vamos a volver a ver? Bueno, ese es el problema de estos gobiernos neoliberales, que te arman una cuestión legal a todo esto. La fuga es legal, el endeudamiento es legal, con lo cual vos si vas a discutir legalmente todo esto es muy difícil, no tiene salida, porque lo hicieron todo en forma legal, no es que hay algo detrás de cuestiones ilegales. Obviamente debe haber mucho de eso, que el blanqueo de capitales. Si hay algo bueno que hizo este gobierno, que blanquearon 100.000 millones de dólares de dólares que están en el extranjero y que ya se han blanqueado en el 2016 cuando hicieron el famoso blanqueo, con lo cual eso sí vos sabés dónde están, quién los tienen, y ahí vos podés terminar, no una decisión de incautar esos dólares, pero sí por lo menos que paguen impuestos, porque hoy no están pagando impuestos esos dólares que se blanquearon. Ahora, vos me decís, ¿podés discutir la legalidad de la deuda, de la fuga de capitales? No lo podés hacer. No lo perdés. No hay manera. Lo hicieron todo legalmente.
Y obviamente eso tiene que ver con el armado legal que hizo el gobierno de Mauricio Macri. Ahora, el problema es, bueno, sí, ¿cómo vamos a discutir eso? ¿Quién va a pagar eso? ¿De dónde vamos a sacar los dólares para pagar esa deuda? Ese es el problema de los gobiernos neoliberales, que te terminan generando todo en términos legales problemas estructurales que después cuesta mucho. Ahora, depende de quién gobierne, depende de quién sea presidente, vamos a ver quién termina pagando esta crisis neoliberal financiera. A ver, Santiago, yo te invito a hacer una continuación, una segunda parte con cara y seca, porque yo quiero saber un poco sobre este aspecto que acabas de enunciar, ¿no? Ante la hipótesis que tengamos un gobierno, quizás Cristina Fernández de Kirchner presidenta nuevamente, o alguien de un frente nacional, del movimiento opositor, ¿cuál sería la lógica con la cual se va a manejar la economía? Me gustaría también poder preguntarte, a ver qué opinás de una serie de ideas que manifestó en la Feria del Libro días atrás la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando mencionó el pacto de Perón y Belherbar, lo que implicó con este líder de los movimientos de las pequeñas y medianas empresas, y lo que implica en términos de reasignación política, ¿no? De resignificación política, si hay un gobierno nacional que plantee un pacto, un convenio con la sociedad y con los empresarios de este tipo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, por supuesto. Bueno, nos vamos a ir yendo muy de a poquitito al cierre. Y antes de cerrar, quiero, eso sí, que me digas para terminar todo esto, ¿no? ¿Dónde está la fortaleza que le queda al gobierno de Mauricio Macri en términos de poder sortear la crisis económica para poder estar un poco mejor posicionado frente a una pesca con red electoral, ¿no? Porque uno a veces dice, ¿de qué manera puede pescar ya a esta altura? Falta mucho, como vos decís. ¿Y cuál es la debilidad? ¿Dónde está su fortaleza y cuál es la debilidad? No, lo único que tiene el gobierno Mauricio Macri es el apoyo del Fondo Monetario Internacional. El único que le queda, obviamente me imagino, detrás de la embajada norteamericana. Es lo único que le queda a Macri. Si el Fondo Monetario Internacional no hubiera aparecido el año pasado, el gobierno de Macri ya estaba terminado, tenía que irse con una salida anticipada, porque hasta el mismo sistema financiero internacional se estaba yendo de la Argentina. Lo que vino a hacer el FMI es armar la salida ordenada de los bancos de la Argentina para que cuando esto termine de explotar no lo terminan pagando los bancos, sino que lo termine pagando el pueblo argentino. Ese es el rol hoy del Fondo Monetario Internacional, por eso están tratando de financiar esa salida de los bancos. El único objetivo del FMI es darle los dólares a Macri para que Macri se los dé a los bancos o vía fuga de capitales o vía pago de la deuda externa. Entonces, lo único que tiene hoy Macri es el apoyo al Fondo Monetario Internacional. Si no tuviera ese apoyo, ya el gobierno de Macri no existiría más. El modelo económico está literalmente terminado, no existe más, no hay más modelo económico. Los bancos ya se están yendo de la Argentina, habían decidido irse el año pasado. El tema es que vino el FMI para armar esa salida de los bancos de la Argentina. Para armar la salida, no para que se quede. No, para organizar la salida y que se lleven la mayor cantidad de dólares posible en la Argentina. El FMI prefiere que nosotros le debamos al Fondo Monetario Internacional y no a los bancos privados, porque al FMI no lo podés defaultear. Claro, totalmente. Exacto. La pregunta para después es si se van a ir o se van a quedar algunos, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Es interesante, yo quiero saber eso. Le damos el final momentáneo a Santiago Fraschina, volvemos y hacemos la parte 2. ¿Están de acuerdo? Gracias.